Una por una, las naves más dañadas se lanzaron en carreras suicidas contra la nave núcleo. Algunas fueron destruidas antes de alcanzar su objetivo. Pero otras tuvieron éxito. Y cada explosión interna debilitaba al monstruo un poco más. Selkar observaba con una mezcla de horror y admiración. Los pilotos que se sacrificaban no dudaban. No suplicaban por otra opción. Simplemente hacían lo necesario. Humanos e imperiales por igual, unidos en su disposición a morir para que otros pudieran vivir. Esta era la lección más profunda que la humanidad había enseñado al imperio. No que el sacrificio fuera noble, sino que a veces era necesario. La nave núcleo, sangrando desde docenas de heridas internas, comenzó a retirarse. Su enjambre, sin la coordinación perfecta de su nexo, se fragmentó en caos. Las naves aliadas los persiguieron sin piedad, destruyendo a los rezagados. «Están huyendo», dijo Mibra con incredulidad. «Los devoradores están huyendo». Thompson se desplomó en su asiento, exhausto. Primera batalla. Primera victoria. Pero esto fue solo el principio. Volverán. Más fuertes. Más inteligentes. Y estaremos listos, dijo Selkar con convicción. Porque ahora sabemos que pueden sangrar. Y cualquier cosa que sangra puede morir. En su pantalla privada, observó los conteos finales. Habían perdido 40 naves. 2000 vidas. El precio de la victoria era alto. Pero habían probado algo crucial. Que la alianza podía funcionar. Que juntos, podían resistir. La guerra apenas comenzaba. Pero ahora tenían esperanza. Y en la oscuridad del espacio, la esperanza era todo. Un año después de la batalla del sistema Omega 7, la guerra había consumido la galaxia. La capitán Sarah Chen observaba desde el puente de su nueva nave, la Indomable, mientras la flota más grande jamás reunida se preparaba para el asalto final. 1000 naves de guerra, fruto de la alianza entre humanos e imperio, flotaban en formación perfecta alrededor del sistema donde los devoradores habían establecido su bastión principal. Todos los sectores reportan listos, informó su oficial de comunicaciones. La flota imperial está en posición beta. Las escuadras humanas en posición gamma. Las fuerzas aliadas menores ocupan vectores de soporte. Chen asintió, sus ojos fijos en la pantalla que mostraba su objetivo. En el centro del sistema, orbitando una estrella agonizante que los devoradores habían estado consumiendo lentamente, flotaba la nave reina. No simplemente un nexo como los que habían enfrentado antes. Esta era la mente suprema de toda la invasión devoradora. Destruirla significaría cortar la cabeza de la serpiente. Fallar significaría la extinción. Enlace con el almirante Boktar, ordenó Chen. El rostro del traxiano apareció en su pantalla, mostrando las cicatrices de un año de guerra brutal. Pero sus ojos aún brillaban con determinación feroz. Capitán Chen. ¿Sus fuerzas están preparadas? Tan preparadas como podemos estar. ¿Y las suyas? Mis guerreros han esperado toda su vida para una batalla como esta. Una que determinará el destino de civilizaciones. Están ansiosos por comenzar. Chen sonrió tristemente. Había aprendido a respetar profundamente a estas especies alienígenas en el último año. Su valor, su dedicación, su disposición a adaptarse y cambiar cuando era necesario. El imperio ya no era el gigante arrogante que había sido. La guerra los había forjado en algo nuevo. Algo mejor. Entonces comencemos esto. Por todos los mundos que han caído. Por todos los que aún pueden salvarse. Por la supervivencia, respondió Boktar. Por el futuro. La flota avanzó. Los devoradores los recibieron con toda la furia de una especie desesperada. Miles de sus naves enjambre emergieron de la superficie de planetas consumidos, formando nubes vivientes de muerte. La nave reina pulsó con poder terrible, sus armas biológicas alcanzando a través del vacío para desgarrar naves aliadas.
El espacio se convirtió en un caldero de violencia. Rayos de energía cruzaban la oscuridad. Misiles nucleares detonaban en explosiones silenciosas. Cazas pequeños danzaban entre gigantes, buscando puntos débiles para explotar. Chen comandaba su sector con precisión fría. Había peleado en demasiadas batallas este año, había visto morir a demasiados amigos. Ya no había espacio para emociones. Solo tácticas. Solo supervivencia. Escuadrón Halcón, flanco S crucero. Delta, presión en el centro. No les den tiempo de reagruparse. En otro sector, el comandante Selkar dirigía sus propias fuerzas con igual maestría. El kelviniano había cambiado en el último año. Ya no era el oficial cauteloso que seguía procedimientos al pie de la letra. La guerra había quemado eso, dejando solo el guerrero pragmático que había estado enterrado dentro. Mibra, vectores de ataque. El flanco este está débil. Si concentramos fuego ahí, podemos romper su línea. Háganlo. Todas las unidades, formación cuña. Rompemos y pasamos. Las naves híbridas, perfecta fusión de ingeniería humana e imperial, demostraron su valía. Eran más rápidas que los cruceros tradicionales, más resistentes que los cazas humanos originales. Sus tripulaciones mixtas trabajaban con sincronización que habría sido imposible un año atrás. Pero los devoradores también habían aprendido. Habían estudiado las tácticas aliadas, adaptado sus propias estrategias. Ya no eran un simple enjambre. Ahora peleaban con astucia cruel, estableciendo emboscadas, fingiendo debilidad para atraer ataques. Trampa. Gritó el censor del valiente. Señor, estamos rodeados. Naves devoradoras emergieron desde todos los ángulos, cerrando la trampa. Los escudos del valiente brillaron bajo el ataque concentrado. Escudos al 30%. 20. 10. Entonces Chen estaba allí, la indomable apareciendo como un ángel vengador. Sus armas barrieron el espacio, destruyendo atacantes, abriendo un hueco en el cerco. ¿Pensaste que te dejaríamos morir solo, comandante? La voz de Chen sonaba casi alegre en el canal de comunicaciones. Selkar sintió una oleada de gratitud. Tiene mi agradecimiento, capitán. Guárdalo. Aún no terminamos. Juntos, las dos naves lucharon hacia el centro del campo de batalla. Hacia la nave reina. El monstruo era aún más masivo de cerca, una luna viviente de carne alienígena y tecnología orgánica. Sus defensas eran impenetrables. Los ataques convencionales rebotaban inofensivamente. No podemos penetrar, reportó Thompson desde su estación. Necesitaríamos toda la flota concentrada en un punto para tener alguna posibilidad. Y si hacemos eso, los enjambres nos abrumarán desde los flancos, añadió Selkar. Es imposible. Chen estudió la situación táctica, su mente trabajando a velocidad frenética. Había una forma. Una sola forma. Pero el precio. Comandante Selkar, ¿confía en mí? El kelviniano la miró a través de la pantalla de comunicaciones. Con mi vida, capitán Chen. Bien. Porque voy a pedirle que haga algo imposible. Necesito que tome el mando de la flota completa. Coordine un asalto total contra los enjambres. Manténgalos ocupados sin importar el costo. ¿Y usted? Chen sonrió, pero no había alegría en ella. Solo determinación de acero. Voy a darle a la nave reina algo que no puede ignorar. Un objetivo demasiado valioso para resistir. Voy a meterme en su garganta y hacerla ahogarse conmigo. La comprensión golpeó a Selkar como un martillo. No. Hay que haber otra forma. No puede. No la hay. Lo sabe. Yo lo sé. La nave reina es demasiado fuerte. Pero si puedo meterme dentro de sus defensas, si puedo detonar los reactores de la indomable en su núcleo. Es suicidio. Es victoria.
Y después de todo lo que hemos perdido, después de todos los mundos que han caído, merecemos la victoria. La humanidad no vino a esta galaxia para conquistar. Vinimos para explorar. Para aprender. Para hacer amigos. Y ahora, para asegurarnos de que esos amigos tengan un futuro. Sea cual sea el precio. Selkar sintió lágrimas, algo que su especie rara vez experimentaba, formarse en sus ojos. Será recordada. Su sacrificio nunca será olvidado. No hago esto por ser recordada, comandante. Lo hago porque es lo correcto. Ahora muévase. No tengo mucho tiempo. La Indomable se separó de la formación, acelerando directamente hacia la nave reina. Los devoradores, confundidos por esta táctica aparentemente suicida, vacilaron por un momento crucial. Ese momento fue todo lo que Chen necesitó. Toda la potencia a los escudos delanteros. Desvíen energía de soporte vital si es necesario. Solo necesitamos llegar. La nave se sacudió bajo el fuego enemigo. Compartimentos se despresurizaron. Sistemas fallaron. Tripulantes murieron en sus estaciones. Pero la Indomable siguió adelante. Chen vio el casco de la nave reina llenando toda su pantalla. Vio los tentáculos orgánicos alcanzándola, tratando de agarrarla, destrozarla. Pero ya era demasiado tarde. La Indomable perforó la capa exterior de escudos y se estrelló directamente en el casco orgánico de la nave reina, enterrándose profundamente en su carne alienígena. Aquí vamos, susurró Chen, sus dedos volando sobre los controles finales. Por la Tierra. Por la humanidad. Por todos los que nunca se rindieron. Activó la secuencia de autodestrucción. Los reactores de antimateria de la Indomable, diseñados para impulsar una nave de guerra a través de la galaxia, se convirtieron en la bomba más grande jamás detonada en la historia de la guerra. La explosión ocurrió en el corazón mismo de la nave reina, donde ningún arma externa podría haber alcanzado. La luz fue cegadora incluso a miles de kilómetros de distancia. La nave reina se retorció, su cuerpo masivo convulsionándose en agonía. Grietas aparecieron en su casco, filtrando energía verdosa y fluidos alienígenas. Y entonces, con un silencio que de alguna manera era más terrible que cualquier sonido, comenzó a desintegrarse. El efecto en el enjambre fue instantáneo y total. Sin la mente suprema coordinándolos, los devoradores simplemente se detuvieron. Sus naves derivaron sin propósito. Algunas comenzaron a atacarse entre sí. Otras simplemente murieron, sus sistemas biológicos fallando sin la guía de la nave reina. Dejaron de pelear, la voz de Mibra temblaba con incredulidad. Todos ellos. Simplemente, dejaron de pelear. Selkar observaba la destrucción, sintiendo un vacío en su pecho donde debería estar el triunfo. Habían ganado. La amenaza devoradora estaba rota, sus restos siendo sistemáticamente eliminados por la flota aliada. Pero el precio. Todas las unidades, alto el fuego sobre los devoradores que no están resistiendo, ordenó, su voz pesada. Si huyen, déjenlos ir. Ya hemos visto suficiente muerte por hoy. A través de la flota, otros comandantes replicaron la orden. No por piedad hacia los devoradores, sino porque estaban exhaustos. Porque habían perdido demasiado. Porque la sed de venganza había sido saciada con sangre y sacrificio. Los restos de la Indomable flotaban en el espacio, fragmentos de metal retorcido que una vez habían sido una nave orgullosa. Selkar ordenó que fueran recolectados, cada pieza. Serían enterrados con honor. Un monumento a la capitán que había dado todo para salvar a especies que apenas conocía. Comandante, la voz de Boktar interrumpió sus pensamientos. Transmisión entrante. Es del sector humano. De la Tierra. Selkar sintió un nudo en su garganta. Tendría que decirles. Tendría que informar a los líderes humanos que una de sus mejores había muerto. Que Sara Chen, exploradora, guerrera, heroína, se había sacrificado por la galaxia.
La imagen que apareció era de una mujer humana mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiadas guerras. Llevaba un uniforme similar al de Chen, pero con más insignias, más medallas. Soy la almirante Catherine Rodríguez, comandante suprema de la Flota de Defensa Terrestre. ¿Es cierto? Sara está. Lo siento, dijo Selkar, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas. Ella dio su vida para destruir la nave reina. Sin su sacrificio, todos estaríamos muertos. Fue la persona más valiente que he conocido. Rodríguez cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió nuevamente, estaban húmedos pero firmes. Sara era mi sobrina. La vi crecer de una niña curiosa a una de nuestras mejores capitanas. Y conociéndola como la conocía, sé que no se arrepentiría de su elección. Murió haciendo lo que amaba. Explorando. Protegiendo. Salvando vidas. No hay mejor muerte para alguien como ella. Será honrada. Por todas las especies de la galaxia. Su nombre será recordado mientras existan civilizaciones que valoren el sacrificio y el valor. Gracias, comandante. Y por favor, transmita nuestro agradecimiento a toda la flota. Humanos e imperiales por igual. Hoy no peleamos como especies separadas. Peleamos como una civilización galáctica unida. Y eso es algo que ningún enemigo puede destruir. La transmisión terminó. Selkar se sentó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había sucedido. Un año atrás, habría considerado a los humanos como amenazas o, en el mejor de los casos, aliados temporales de conveniencia. Ahora los consideraba hermanos. En los días siguientes, mientras la flota regresaba a casa, los sobrevivientes tuvieron tiempo de reflexionar. Los devoradores restantes habían huido al espacio profundo, fragmentados y sin coordinación. Tomaría décadas, tal vez siglos, antes de que pudieran reorganizarse en una amenaza. Y para entonces, la galaxia estaría preparada. Pero la victoria había dejado cicatrices. 50 sistemas estelares consumidos completamente. 300 mundos habitados devastados. Casi 1 billón de vidas perdidas a través de docenas de especies. Y miles de naves destruidas, cada una representando cientos o miles de tripulantes que nunca volverían a casa. El Consejo Imperial se reunió una semana después en Nexus Prime. La sala era la misma, pero los rostros eran diferentes. Algunos consejeros habían muerto en la guerra. Otros habían sido reemplazados por líderes más jóvenes, templados por el conflicto. El gran canciller Teron, ahora notablemente más viejo, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Hemos sobrevivido a la mayor amenaza que nuestra civilización ha enfrentado. Pero no lo hicimos solos. Lo hicimos porque una especie que no conocíamos, que no tenía obligación hacia nosotros, eligió ayudarnos. Los humanos nos enseñaron lecciones valiosas. Sobre adaptabilidad. Sobre sacrificio. Sobre el verdadero significado de la fuerza. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Y ahora, debemos decidir cómo avanzar. Algunos de ustedes han sugerido que ahora que la amenaza ha pasado, deberíamos volver a cómo eran las cosas. Restaurar las viejas estructuras. Las viejas jerarquías. El consejero Draxon, quien había sobrevivido la guerra pero había perdido su influencia, se movió incómodo. Pero yo propongo algo diferente, continuó Teron. Propongo que formalizamos nuestra alianza con la humanidad. Que los invitemos no como subordinados, no como aliados temporales, sino como miembros completos del imperio. Como iguales. El silencio que siguió fue absoluto. Esta era una propuesta sin precedentes. El imperio nunca había aceptado una nueva especie como igual. Siempre había sido una jerarquía, con especies antiguas dominando a las más jóvenes. Canciller, habló la doctora Liara, ¿comprende lo que está sugiriendo? Cambiaría fundamentalmente la naturaleza del imperio. Sí, respondió Teron simplemente.
Y es hora de ese cambio. El viejo imperio era fuerte, sí. Pero también era rígido. Incapaz de adaptarse. Los humanos nos mostraron que la verdadera fuerza viene de la flexibilidad. De la disposición a aprender. De aceptar nuevas ideas, sin importar cuán desafiantes sean para nuestras creencias. ¿Y si los humanos se vuelven demasiado poderosos? Preguntó Draxon. ¿Y si deciden que ya no necesitan el imperio? Selkar, quien había sido invitado a la sesión como testigo, habló por primera vez. Entonces los dejamos ir. Porque si hemos aprendido algo de los humanos, es que las sociedades construidas sobre coerción eventualmente colapsan. Pero las construidas sobre respeto mutuo, sobre beneficio compartido, sobre amistad genuina, esas perduran. Los humanos no buscan dominar. Buscan cooperar. Y esa es una fuerza mucho más poderosa que cualquier arma. La votación que siguió fue histórica. Por primera vez en 1000 años, el Consejo votó unánimemente. La humanidad sería invitada a unirse al imperio como miembros completos, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. Cuando la noticia llegó a la Tierra, fue recibida con celebraciones masivas. Pero también con sobriedad. Los humanos habían perdido miles en la guerra. Familias destrozadas. Ciudades que lloraban a sus muertos. El precio de su entrada a la comunidad galáctica había sido pagado en sangre. La almirante Rodríguez, ahora también representante humana ante el Consejo Imperial, pronunció un discurso que sería recordado por generaciones. Vinimos a las estrellas buscando maravillas. Encontramos hermanos. Vinimos buscando conocimiento. Encontramos propósito. Y cuando la oscuridad amenazó con consumir todo lo que valoramos, no huimos. No nos escondimos. Peleamos. Lado a lado con especies que apenas conocíamos, contra un enemigo que parecía invencible. Y ganamos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque nos negamos a rendirnos. Porque creímos que un futuro mejor era posible. Y porque estábamos dispuestos a pagar cualquier precio para asegurarlo. 6 meses después, un monumento fue erigido en órbita alrededor de Nexus Prime. Era una estructura masiva de cristal y metal, visible desde la superficie del planeta. En su centro, grabados en todas las lenguas conocidas de la galaxia, estaban los nombres de todos los que habían caído en la guerra contra los devoradores. Y en la posición más prominente, iluminado por luz artificial que nunca se apagaba, estaba el nombre, Capitán Sara Chen, nave de exploración terrestre indomable. Primera entre iguales. Héroe de la galaxia. Selkar visitaba el monumento regularmente. A veces se encontraba con otros veteranos allí, imperiales y humanos, compartiendo historias en silencio. Recordando a los caídos. Honrando su sacrificio. Un día, encontró a Thompson allí, mirando el nombre de Chen con expresión distante. ¿Sabías?, dijo Thompson en voz baja, que Sara casi no fue aceptada en la Academia de la Flota? Dijeron que era demasiado impulsiva. Demasiado emocional. Que nunca seguiría órdenes apropiadamente. Y tenían razón. Nunca siguió órdenes ciegamente. Siempre cuestionaba. Siempre buscaba mejores formas. Y eso es exactamente lo que la hizo tan buena. No era una soldado perfecta según los estándares antiguos. Era algo mejor. Era humana. Selkar asintió lentamente. Mi gente tiene un dicho. El fuego más brillante arde más rápido. Sara Chen ardió brillantemente. Y en su luz, todos vimos un mejor camino. Miraron juntos hacia las estrellas visibles a través del cristal del monumento. Ahí afuera, en algún lugar, los devoradores restantes se escondían en la oscuridad. Tal vez regresarían algún día. Tal vez surgirían nuevas amenazas. Pero la galaxia había cambiado. Ya no era un imperio dominado por pocas especies antiguas.
Era una alianza genuina de civilizaciones que habían aprendido a respetar las fortalezas de cada una, a valorar la diversidad, a trabajar juntas hacia objetivos comunes. Los humanos habían traído más que tecnología a la galaxia. Habían traído una filosofía. Una creencia de que el universo no tenía que ser un lugar de competencia brutal donde solo los más fuertes sobrevivían. Podía ser un lugar de cooperación, de crecimiento mutuo, de esperanza. Y esa idea, más que cualquier arma, más que cualquier nave, era lo que aseguraría su supervivencia. Años después, cuando estudiantes de 100 especies diferentes aprendían historia en las academias de la galaxia, siempre comenzaban con la misma lección. La lección de la guerra devoradora. De cómo la galaxia había estado al borde de la aniquilación y había sobrevivido no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la unidad. Y siempre terminaban con la misma historia. La de una capitana humana que se había lanzado hacia la muerte cierta para salvar a especies que su propia gente apenas conocía. Que había demostrado que el verdadero heroísmo no estaba en la victoria, sino en el sacrificio. No en tomar vida, sino en dar la propia para que otros pudieran vivir. Sarah Chen se había convertido en leyenda. Pero más importante, se había convertido en símbolo. De lo mejor que la vida inteligente podía ser. De la esperanza de que incluso en el vasto y frío universo, la compasión y el valor podían hacer la diferencia. Y en los rincones más oscuros del espacio, cuando los exploradores se aventuraban en lo desconocido, llevaban su ejemplo con ellos. No tenían miedo. Porque sabían que sin importar qué encontraran ahí afuera, sin importar qué amenazas surgieran, no enfrentarían nada solos. La galaxia había aprendido su lección. Unidos, eran invencibles. Divididos, eran vulnerables. Y nunca, nunca volverían a olvidarlo. El legado de la humanidad no eran sus naves o sus armas. Era la idea simple pero revolucionaria de que la cooperación era más fuerte que la dominación. Que el respeto mutuo valía más que el poder absoluto. Que en las estrellas, como en cualquier lugar, el futuro pertenecía a aquellos que elegían construir puentes en lugar de muros. La nave no estaba en ningún registro. Se movía rápido. Y había cambiado todo. No con conquista, sino con amistad. No con miedo, sino con esperanza. Y esa, al final, era la verdadera historia de cómo la humanidad encontró su lugar entre las estrellas. No como conquistadores. No como dominadores. Sino como iguales. Como socios. Como amigos. Y la galaxia era mejor por ello.